Buenas noches, estimados doctores, estimados compañeros de la corte del doctorado. Hoy día voy a hacer la presentación, en este caso, de mi proyecto que trata, en este caso, desafíos del modelo matemático en la estabilidad de microredes renovables, un estudio cualitativo sobre las percepciones, barreras y experiencias de los expertos en la ingeniería eléctrica. Esta es una partecita que he desglosado acerca de mi tema doctoral. Dentro de los contenidos que voy a especificar, contempla en este caso el planteamiento del problema, la viabilidad de esta investigación, el objetivo general, los objetivos específicos que trate en este caso a las actividades que voy a desarrollar dentro de la demostración de mi tema, el estado del arte, el alcance de mi proyecto, costos y más importantes del proyecto que involucra rangos del costo que radica directamente en mi proyecto y en este caso la metodología que contempla también a las técnicas e instrumentos, ¿no?, que se va a utilizar dentro de esta investigación de este proyecto, análisis de los resultados que se ha hecho en este caso durante la trayectoria de los profesionales que han evaluado mi tema doctoral, conclusiones a qué he llegado en base a los resultados obtenidos dentro del desarrollo del análisis de la aplicación de la metodología, ¿no? Bibliografía por último. Entonces, vamos a continuar. Dentro del planteamiento del problema está involucrado las microredes eléctricas y la transición energética, cómo ha ido involucrando en estos últimos años en esta en este gran cambio que se está dando de la energía normal a una energía limpia y renovadora, ¿no? Dentro del planteamiento del problema acerca de mi tema, tenemos en este caso lo que se refiere, en este caso, a la transición energética global, que ha impulsado el despliegue de microredes eléctricas como cimientos esenciales para la descentralización y sostenibilidad ambiental. En estos casos, el sistema integran dinámicamente fuentes renovables, variables, solares, eólicos, ¿no? Junto con el sistema de almacenamiento energético. Esos son unos puntos claves donde se va a partir mi tema directamente en este caso en la derivación del planteamiento del problema. Otro de los enfoques es, sin embargo, la intermitencia inherente de estos recursos que introducen severos riesgos en la estabilidad de la tensión y la frecuencia de las redes, lo que exige el desarrollo de los modelos matemáticos avanzados y capaces de representar fielmente su comportamiento dinámico. Entonces, dicho eso, en este caso el planteamiento es muy importante conocer para dar, en este caso, solvencia a las necesidades que las empresas, en este caso, las empresas distribuidoras necesitan, en este caso, pues, integrarse a una energía limpia y que ésta también sea factible para el consumidor, en este caso, pues, para la sociedad, ¿no? Dentro de los desafíos que he buscado o he averiguado dentro de mi investigación, esto involucra a la variabilidad de los recursos renovables y a la complejidad del modelo matemático que se va a dar en este caso en mi tema doctoral, ¿no? En este caso, la variabilidad dice que la intermitencia inherente de la energía solar, fotovoltaica y eólica introduce severas fluctuaciones en la tensión y frecuencias de las microredes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, pues, en la actualidad sabemos que las energías renovables son parte, en este caso, de una energía limpia. Pero obviamente se está dando investigaciones en muchos lados, como es aquí en Ecuador y en otros países desarrollados y subdesarrollados, donde se están integrando las energías renovables. Pero dentro de eso los técnicos o los especialistas en el ámbito de la energía eléctrica no toman en cuenta esta importancia del desafío técnico
que involucra al introducir una energía renovable hacia una red convencional, ¿no? Entonces, a eso va involucrado este desafío. ¿Qué nos dice más adelante? Modelar estos comportamientos dinámicos requieren representaciones matemáticas, ¿no? Obviamente que existe una gran variedad de representaciones matemáticas y ahí es donde nosotros vamos a concentrar de modelar un sistema que sea altamente compleja y que de esto capture la naturaleza estocástica de los recursos renovables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sistema matemático tiene que resolver, en este caso, las fluctuaciones en las tensiones y frecuencias cuando se introduce a la red, en este caso, convencional, ¿sí? Para que los técnicos pues no tengan en este caso, ese dolor de cabeza, como sabemos decir, ¿no? Entonces aquí vamos al otro tema que dice la complejidad del modelo matemático. Entonces dentro de investigación los modelos matemáticos avanzados para la estabilidad de microredes deben integrar sistemas de ecuaciones diferenciales y no lineales, ¿no? Obviamente. La parte de control va a ser uno de los pilares fundamentales que yo voy a estar tomando en cuenta dentro del desarrollo del modelo matemático. Los convertidores, en este caso, también es otro elemento que nosotros vamos a tratar de, en este caso, de modelar correctamente. Y también la gestión de almacenamiento energético. Entonces, aquí también existe una gran, en este caso, variedad de fuentes de almacenamiento, ¿no? De marcas, de proveedores. Pero, sin embargo, aquí en Ecuador, como se da la necesidad de que eso haya un estudio, no existe, porque en la realidad cogen en este caso los bancos de baterías de cualquier marca y introducen, pero a la larga con ello lleva en este caso problemas. ¿Por qué? Porque a veces en nuestro sistema que integramos de diferentes marcas no son los mismos criterios que se manejan entre los mismos proveedores. Entonces ahí es donde se existe en este caso un sesgo entre diferentes marcas y por eso y por ende pues el sistema que va a estar integrado va a dañarse con el pasar del tiempo y va a reducir el tiempo de funcionamiento correcto en dar su vida útil, de dar su funcionamiento correcto al usuario. Entonces, a eso también voy a entrar con el modelo matemático. Entonces, lo que nos dice aquí, ¿no? Lo que genera barreras técnicas, ¿sí? Significativas para los expertos en la ingeniería eléctrica. Entonces, ese es el desafío que voy a estar en este caso dando solvencia. Vamos a las preguntas de investigación que existe en este caso dentro de la investigación, ¿no? Una de las preguntas nos dice en este caso cuáles son las percepciones de los expertos en ingeniería eléctrica sobre los principales desafíos del modelo matemático en la estabilidad de microredes renovables, considerando la intermitencia de fuentes como solares, fotovoltaicas y eólicas, ¿no? Entonces, a eso se refiere la primera pregunta de investigación que voy a estar tomando en cuenta dentro de la encuesta que se va a desarrollar a los expertos, ¿no? En la materia o en el área que han estado trabajando, ¿no? Otro de las preguntas que involucra dentro del análisis de la investigación dice, ¿qué barreras técnicas, metodológicas e institucionales identifican los especialistas dentro del desarrollo e implementar modelos matemáticos avanzados para garantizar la estabilidad de tensión-frecuencia en microredes con alta penetración en energías renovables, ¿no? Entonces, aquí también la parte técnica es muy fundamental que va contemplado con la metodología que manejan instituciones de educación superior para, en este caso, especializar al técnico dentro del área. Entonces, eso casi, bueno, aquí en nuestro país existe una barrera todavía muy incierta en energías renovables. Entonces, ahí es donde nosotros, bueno, en mi perspectiva, voy a entrar en este caso a dar una capacitación a instituciones que tienen ya el sistema instalado, ¿no? Y que se va a dar que este modelo sea factible para todas, en este caso, para todos los equipos que estén instalados ya físicamente
y también estés ya en un aspecto de producción de energía eléctrica en base a energías renovables. Entonces, también se va a dar un pequeño detalle en ese aspecto, ¿no? Dentro de los objetivos de la investigación, comprende como parte del objetivo general, comprender las percepciones, experiencias e interpretaciones que los expertos en la ingeniería eléctrica poseen respecto a los desafíos técnicos, ¿no? Metodológicos y operativos en el diseño, simulación, validación de los modelos matemáticos para la estabilidad de microredes con alta penetración hacia el sistema convencional. ¿Sí? Entonces eso será como parte del objetivo general, ¿no? Dentro de los objetivos específicos, bueno, he planteado 4, donde nace, en este caso, la necesidad de resolver y dar solvencia al tema. ¿Cuáles son ellos? Primero, exploración de los significados de los investigadores y desarrolladores que atribuyen a las limitaciones de los modelos integrales actuales ante condiciones operativas reales, ¿no? Entonces, ¿por qué operativas reales? Porque ellos están, o sea, los técnicos están en un contacto directamente con el sistema renovable, ¿no? Entonces, al tener ese contacto, los eventos extremos en las microredes va a dar esa contemplación del significado, en este caso, al primer desarrollo de mi investigación del objetivo planteado. Segundo objetivo específico, identificar las barreras interpretativas, institucionales y capacitaciones que los profesionales de la energía experimentan durante el uso de herramientas, en este caso de simulaciones avanzados, como por ejemplo MATLAB, Simulink y Homer Pro, ¿no? Obviamente que estos software son altamente, en este caso, pues, que dan solvencia a las necesidades que el técnico necesita para primero saber cuál es el enfoque que debe dar a estas barreras, la solvencia, ¿no? Entonces, este tipo de programas permiten que los técnicos hagan sus primeras simulaciones e interpreten en este caso qué va a suceder. En este caso, por ejemplo, proyección de baterías, por ejemplo, proyección de paneles fotovoltaicos en base a la proyección de la carga, por ejemplo. Entonces aquí el software permitirá realizar eso, ¿sí? Entonces se contemplará ese análisis que necesita, en este caso, contemplar entre el técnico y, en este caso, el software, ¿sí? Para que así, pues, en este caso, se siente en un conocimiento muy, en este caso, muy, se podría decir sólido, ¿no? Sí, un conocimiento sólido. Entonces, vamos a la tercera, ¿no? Describir las visiones cualitativas de los expertos en entornos a las contradicciones de viabilidad, en este caso, socioeconómicos y escalabilidades de los sistemas híbridos frente a las configuraciones 100% renovables. Entonces, aquí viene, en este caso, el método cualitativo, en este caso aplicado a los expertos, porque ellos conocen más en este caso, de la necesidad que necesita, en este caso, que sea sustentado, ¿no? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Vamos a la última, de velar las dinámicas de comunicación y criterios humanos que guían la toma de decisiones en la formulación de estrategias de control y gestión de energías para mitigar riesgos de inestabilidad. Entonces, lo que se trata aquí en este caso también es en este caso que la comunicación sea en este caso entre el sistema y los criterios humanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? La inteligencia también, inteligencia artificial, ingresará en esta parte para que tenga criterio humanos también dentro del análisis, ¿no? ¿Sí? Entonces, no solo va a dejar un sistema que tome las decisiones y resuelva las condiciones, ¿no? No. Entonces aquí también el sistema tiene que estar ampliado, en este caso, a los criterios humanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las opciones si es que en algún momento el sistema, por ejemplo, las baterías están ya cargadas?
cuál es el criterio que se debe tomar para que estas baterías, pues obviamente, una vez que estés encargado, salgan del sistema y que estés encargado, obviamente podríamos vender esa energía o que el usuario que tiene instalado su sistema completamente tenga ya cargado, en este caso, la energía con los paneles fotovoltaicos y esa energía que ya consumió en cierta parte y la demás energía que tiene, pues sea vendido, ¿no? Entonces ahí también ingresa la normativa eléctrica como tal que se maneja en cada país. Entonces se integrará y se admitirá, en este caso, a cuánto se puede vender esta energía a la empresa distribuidora. Sigamos, dentro del estado del arte de las microredes, contempla los contextos generales, ¿sí? Que basa en este caso a los enfoques históricos, a las necesidades recientes, a los abordes regionales latinoamericanos que se manejan. En este contexto general, las citas han sido buscadas en base al tema, ¿sí? Siguiente punto, en este caso, ¿no? De acuerdo al estado del arte, puntos de ciegos epistémicos, justificación del anteproyecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Punto ciego de la literatura que asume modelos que operan en un vacío social y humano. Otro de los puntos ciegos también que se ha visto, de fracasos reales en el despliegue. Entonces, aquí, por ejemplo, hay en este caso alguno de los puntos, como es la OLADE, el Arconel que maneja aquí en el Ecuador, donde se ha visto en este caso problemas de gotera en base al Arconel o problemas gubernamentales, falta de personal calificado, en este caso comunicados y marcos normativos rígidos que nunca se han cumplido en la actualidad, obviamente, ¿no? Desplazamiento del estudio, en este caso basa a la literatura, en este caso tradicional enfocado en algoritmos que hasta la actualidad manejan, sin tomar en consideración los eventos que podría preverse para que no existan gastos indebidos, ¿no? ¿Sí? Entonces dice aquí hacia el sujeto que contribuye el algoritmo de iluminación, brechas de validación, experimentos, resiliencias y organizativas, ¿no? Que se ha visto dentro, en este caso, del estado del arte, ¿sí? Entonces aquí también áreas claves de investigación. Bueno, he estipulado como dos, en este caso que se ha distribuido en dos grandes grupos. Tecnologías relevantes y en este caso vacíos, contradicciones en el conocimiento. ¿Sí? Cuando dice tecnologías relevantes, se refiere en este caso a las fuentes renovables solares, fotovoltaicas y eólicas, predominantes por la disponibilidad y la madurez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todavía aquí en el Ecuador no está, ¿sí?, tan viable las energías renovables. ¿Sí? A pesar de que ya en la actualidad un poco se ha abierto esto, en base a las necesidades que han pasado en nuestro país, se ha hecho en este caso, bueno, aquí ya todo depende del gobierno en la actualidad, que ha hecho convenio con muchas empresas internacionales para que en este caso los equipos que conforman un sistema de energía renovable sean introducidos con menos costo y así pues en este caso las nuevas empresas que están abriendo en este caso este camino hacia las energías renovables que la gran mayoría anhela tener y no tener una sustentación en este caso, de la energía convencional. Entonces se está abriendo ese paso para que se pueda tener, ¿no? Entonces aquí, bueno, pasará mucho tiempo para que los usuarios hagamos un análisis y en eso pues tratemos de tener nosotros mismos el consumo de la energía eh, solar y así pues podríamos mantener a nuestra casa o a nuestra vivienda y así en algún momento pues se aspiraría en este caso vender nuestra energía, sí, hacia la red, sí, así como sucede en otros países, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más dice? Almacenamiento, sistemas como baterías de litio y supercondensadores para mitigar varias variabilidades. Existen, sí, en la actualidad sí, pero en este caso, como vuelvo a recalcar aquí, en este caso los equipos son muy caros, entonces los usuarios no tendrían esa capacidad
de comprar, pero sin embargo, si es que las empresas que en la actualidad son grandes consumistas, entonces abrieran esa puerta de bajar los precios, creo que yo en algunos 5 o 10 años, un poquito más adelante, creería yo que las energías renovables serán pilares aquí en el Ecuador como tal. De acuerdo a las lecturas de los papers que he leído, entonces tiene esa estimación que se daría en algún momento, ¿no? Microredes DC, eficiencia al evitar conservaciones de AC a DC, reduciendo pérdidas y mejorando la integración. Entonces aquí, bueno, las grandes empresas en la actualidad han tratado de esto, de evitar, de mitigar, ¿no? En este caso que no, los productos que ellos están sacando, pues, marcas, en este caso en inversores, baterías, sí, paneles, sean ya factibles para, en este caso, pues, para que no tenga, en este caso, pérdidas en energía, ¿sí? O sean mejores en la integración del sistema como tal, ¿no? Control avanzado, gestión críticas para estabilidad, frecuencia, tensión y modos de operación confiables, jerárquico, adaptivo en tiempo real, ¿sí? Otro de las tecnologías, simulaciones y modelado, por ejemplo, aquí ya va a interferir, en este caso, los que son los software de gran potencia, obviamente, que permiten este análisis de validar, ¿no? Modelos que ya existen en algunas empresas, instituciones, que lo han ido integrando, obviamente, ¿no? De acuerdo a la necesidad, han ido integrando, pero no tienen un criterio estable de primero verificar que si es válido o no es válido, integrar cualquier marca en el sistema y al integrar esas marcas, pues cualquier marca pues no tienen esa estabilidad porque cada empresa tiene su forma de construcción. Entonces ahí es cuando existe o a veces el sistema no es tan viable porque no integraron de acuerdo al criterio técnico, ¿no? También eso también influye bastante dentro de la simulación que permite analizar esos criterios, ¿no? Dentro de los puntos, en este caso, vacíos y tradicionales en el conocimiento, por ejemplo, modelado integral, falta de modelos que consideren simultáneamente la dinámica completa bajo la alta penetración de energías renovables. Entonces, aquí, por ejemplo, hay criterios que no se han manejado todavía, ¿no? Como el modelado de un sistema matemático, por ejemplo. Claro que existen otros modelos que involucran, pero la necesidad de un modelo que sea altamente eh, basado al criterio del manejo del cumplimiento, en este caso de aplicando a las microredes, existe, pero no lo ha aplicado aquí. Entonces aquí, por ejemplo, aquí en el Ecuador no ha habido en este caso esa integración como tal o esa investigación, ya que estaba revisando los papers, pero no existe, ¿no? En la actualidad. Poca investigación sobre la estabilidad bajo fallos en la red, variabilidades abruptas o cargas críticas. No ha existido eso todavía, solo ha habido integración del sistema como tal, pero no ha existido un análisis bajo una normativa que diga que esto se cumple en tal punto. No ha habido. Otro, control adaptivo, implementación práctica e integración de tecnologías inteligentes en tiempo real. Eso todavía, bueno, eso bajo los criterios de diseño de las empresas, han tratado de aplicar, sí, pero el costo elevado de estos equipos para la instalación se eleva, en este caso, un sistema de instalar con menos costo, ¿sí? Dice en este caso aspectos económicos y escalabilidad, contradicciones en viabilidad económica y costos iniciales, limitantes para adopción tanto en zonas urbanas como rurales. Aquí existen dos aspectos que es urbanas y rurales. Al decir urbanas y rurales, existe en este caso un criterio muy fundamental que tanto en la parte rural es donde casi la gran mayoría no tiene el acceso a la energía, y eso que estamos en el 2020, no ha existido ese criterio como tal. Metodología cualitativa, existen tres pasos
como son en este caso, que se va a realizar en este caso mediante la revisión bibliográfica, se realizará una búsqueda sistemática de la literatura científica sobre modelo matemático. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? La estabilidad de microredes y fuentes renovables, identificando marcos teóricos y vacíos en el conocimiento existente. Segundo paso que se va a dar, entrevistas a expertos. Se aplicará una entrevista semiestructurada a especialistas en la ingeniería eléctrica y microredes con el fin de recopilar percepciones, barreras técnicas y experiencias en el modelo matemático de sistemas renovables, ¿no? 3. Análisis de percepciones. Mediante el análisis temático cualitativo se sistematizaron las experiencias, obviamente, que se involucran a las percepciones de los expertos, identificando patrones, desafíos comunes y propuestas de mejora en el modelo de la estabilidad. Esos son los 3 pasos que está planificado dentro de la metodología cualitativa, ¿no? Dentro de los desafíos técnicos se maneja 2 criterios: la habilidad de recursos renovables y la complejidad, en este caso, del modelo matemático, lo que habíamos explicado anteriormente en desafíos técnicos, ¿no? Dentro de la viabilidad de la investigación, este anteproyecto plenamente viable debido a la investigación que forma parte de la actividad del ecosistema académico e industrial de la ingeniería eléctrica, lo que cual garantiza un acceso fluido, directo al campo. Se dispone de canales abiertos para contactar a ingenieros de diseño, investigadores académicos, desarrolladores de software y tomadores de decisiones en el sector energético. Esto limitará a los tiempos establecidos para la recolección de la información proyectada para culminar estrictamente ese adecuado, dado que las entrevistas y grupos de discusión propuestos se realizarán mediante plataformas digitales sincronizados, optimizando costos logísticos de traslado, ¿no? Dentro del alcance está planificado en este caso 2 grupos, ¿no? Obviamente. Primer grupo es el alcance del proyecto. Tenemos 7 conceptos que involucran. Primero, a la ejecución del proyecto, que esto involucra al modelo matemático que se desarrollará, se implementará, obviamente, y se validará con los evaluadores en la parte de ingeniería eléctrica de energías renovables, ¿no? Porque ellos son los expertos que manejan este tipo de información, ¿no? Y se pasará en este caso para que contemple esa investigación, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Análisis 2, análisis de datos. Si estos análisis de datos son recopilados de forma análisis reales y simulaciones para asegurar en este caso la representatividad, ¿no? En este caso de esa base de datos, ¿no? Simulaciones dinámicas, en este caso se hará en 2 software, en MATLAB Simulink y Homer Pro, donde se verá las respuestas mediante escenarios y mediante el cumplimiento de perturbaciones, si es que existe al introducir a la red, cuáles son esas perturbaciones que deben ser, en este caso, mejoradas con el proyecto mediante el modelo matemático, ¿no? Estrategias de control: mejorar la estabilidad, ver en este caso la confiabilidad basando en resultados, ¿sí? 5. Modo de operación: microredes conectados a red de modo isla, diversas configuraciones y condiciones, ¿no? En este caso, 6. Enfoque técnico. Ahí sí los técnicos ver en este caso cuál es la prioridad o resultados técnicos validados y aplicados, no solo documentos, sino en un contexto real donde ellos verificarán si este modelo es factible o no frente a la necesidad y frente en este caso al trabajo que ellos ejecutan día tras día al instalar este tipo de sistemas y ver cómo es tan viable en un contexto real. Difusión de resultados, publicaciones, representaciones como parte de la integración, subordinada al conocimiento efectivo. Entonces, por último, será difundido el resultado mediante, en este caso, publicaciones en revistas
de alto impacto, puede ser internacional o nacional también, ¿no? Riesgos principales y mitigaciones, riesgos técnicos y metodológicos. En este caso hemos estado viendo, en este caso, cuáles son los riesgos técnicos y metodológicos, donde se aborda en este caso incertidumbre de datos, límites de software, hardware y cambios normativos. Aquí los cambios normativos han sido sustanciales y en este caso pues trataremos de que esas normativas traten de que sean actuales para poder nosotros cumplir dentro de la investigación como tal, ¿no? Riesgos de incertidumbre de datos. Eso sí, bueno, en mi experiencia como tal dentro de esta investigación, he visto bastante en este caso la parte del riesgo de la incertidumbre de datos, ¿no? ¿Sí? Riesgos, falta de experiencia y capacitación hacia los técnicos o hacia los expertos que han estado en actividades concurrentes, en este caso, en energías renovables. Riesgos, cambios normativos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir riesgos a cambios normativos? Si tal vez tengo una normativa que es hace de 5 años y yo voy a aplicar en la actualidad, no me va a cumplir con el mismo cabalidad de este año, que tal vez en este año se ha desarrollado muchas actividades en base a las energías renovables. Entonces no va a ser lo mismo que yo aplique esta normativa de hace unos 10 años atrás con la actualidad. ¿Sí? Eso en base a los riesgos, ¿no? Riesgos operativos humanos, falta de capacitación, como vuelvo a recalcar, retraso en datos, fallos de comunicación de los equipos por sus años de uso o por su tecnología que no es tan avanzada como en la actualidad. Entonces, bajo esas circunstancias va a existir mucha contradicción en este caso en riesgos operativos humanos, ¿no? Riesgos de problemas de comunicación, establecer canales claros, roles de definitivos. Otros riesgos son los riesgos financieros y éticos. Eso sí, es bastante el riesgo que contempla dentro de una instalación de energías renovables. Riesgo financiero. Bueno, en la actualidad, bueno, aquí en Ecuador se ha abierto en este caso, si es que es para instalaciones eléctricas domiciliarias y si es que es para energías renovables, ahora, bueno, el Banco Central como tal, si es que uno se quiere poner una empresa de, no sé, de traer equipos hacia Ecuador, ¿ha existido? Sí, sí existe. Sí, ahora se ha abierto en este caso de dar en este caso los famosos créditos a energías renovables, que se sean aplicados obviamente las energías renovables, en este caso al cultivo, por ejemplo, o en este caso a los vehículos que no contaminen el medio ambiente. Entonces, esos son los riesgos financieros que a veces involucra a la propuesta realista de control riguroso, que no existe. Riesgos éticos, protocolos éticos, anomalizaciones de datos. Entonces, anomalías, ¿no? Entonces, a veces no son todo casi real sin que haya una perspectiva de un profesional en el ámbito y contemple los resultados como tal. Dentro de los riesgos, como vuelvo a recalcar, aquí está una tablita donde se ha visto o se ha analizado de acuerdo en este caso, a los papers que se han leído, ¿no? Riesgos, impacto en la ejecución de la investigación, estrategias de mitigación. ¿Cuáles son? Esa incertidumbre y la variabilidad de datos y resultados pueden generar desviaciones en modelos y simulaciones afectando validez. En estrategias, mitigación, el uso de técnicas estocásticas, validaciones continuas con datos reales, actualizaciones interactivas de modelos. En este caso, falta de experiencia o capacitación del equipo, retraso, errores de modelo o análisis bajo calidad de resultados. Formación continua que no han tenido los técnicos, limitaciones técnicas de hardware y software, dificultades para ejecutar porque no tienen conocimiento en el programa. ¿Y qué quiere decir eso? Pérdida de tiempo. Así es fácil, ¿no? Entonces, esto dentro de eso, ¿qué se tiene? Planificación de recursos adecuados, adquisición de acceso equipos y licencias necesarias para que los técnicos se autopreparen y vean en este caso la factibilidad que da estos software para que ellos puedan tomar decisiones en un contexto real.
cambios de normativas o estándares técnicos, necesidades de ajuste de modelos o metodologías de retraso, monitoreo constante de normativa, diseño flexible y adaptable a modelos y metodologías actuales. Retraso en la recopilación y acceso a datos. Impactante el avance del modelo y la validación. ¿Qué quiere decir esto? Planificación anticipadas, el uso de fuentes alternativas de acuerdo con proveedores de datos, obviamente, o analistas de datos, ¿no? Problemas de comunicación y concordancia en el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Malentendidos, duplicidad de esfuerzos, retrasos. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia de qué necesita en este caso que sea resuelto en ese sistema. Establecer canales claros de comunicación, reuniones periódicas y roles de responsabilidad definida, ¿sí? Riesgos financieros, ya hablamos sobre costos o falta de fondos, limitaciones de recursos para el desarrollo y la validación, presupuestos realistas, control de seguimiento financiero, búsqueda de financiamiento adicionales, que en la actualidad ya se está dando esto, resultados no concluyentes o no aceptados. ¿Qué quiere decir a estos? Pérdida de tiempo, recursos, impacto a la reputación, ¿sí? Diseños rigurosos, revisión por pares internos, flexibilidad para ajustar hipótesis y métodos, riesgos éticos y confidencialidades. ¿Qué quiere decir? Problemas legales o reputaciones que a veces los técnicos tienen que estar involucrados en ese aspecto, pérdida de confianza entre el usuario y el técnico porque no resolvió el problema, ¿sí? Protocolos de ética claros, consentimientos informar, protección, anomalía de datos. Entonces a eso se refiere en este caso este cuadro que refleja los riesgos, impactos a la ejecución de la investigación y estrategias que se da dentro de la mitigación. Siguiente, aquí tenemos la tabla en este caso, por ejemplo, de un proyecto que conlleva en su totalidad a que instale un proyecto en sí. Por ejemplo, mantenimiento de equipos renovables, de acuerdo al rango estándar que maneja aquí, por lo mínimo un sistema bajito, ¿sí? Que maneja de 50.000 a 200.000 el mantenimiento de energía renovable. Obviamente con toda la perspectiva de, en este caso, de las normativas, ¿no? Sustitución de baterías, por ejemplo, pasa el tiempo de acuerdo al uso de la batería, 5, 10 años, 15 años, 20 años, ¿sí? Tiene que ser sustituido, obviamente, por una batería nueva, ¿no? Entonces, aquí tenemos en este caso este costo. Personal técnico calificado. Aquí, por ejemplo, en Ecuador no existe casi la gran mayoría de técnicos que sean especialistas en energías renovables. Recientemente se están integrando porque se han ido a especializar los eléctricos hacia afuera por conveniencia de las empresas o por tener su propio fuente de, en este caso, pues, de dar servicio al usuario como tal, ¿sí? Cumplimiento de la normativa. La normativa a veces, si es bien riguroso aquí en el Ecuador, en la parte eléctrica es muy, muy contemplado la normativa, por ejemplo. Entonces aquí, si es que no se cumple, la sanción es de tanto. ¿Sí? En su totalidad, un proyecto de esto contempla de 300 a $1.000.000 que involucra, en este caso, en un rango establecido nada más, ¿no? ¿Sí? Que contempla el rango establecido de un proyecto ya focalizado para una industria. Estos son precios netamente para una industria, ¿sí? Mapa conceptual de metodologías de la investigación. ¿Qué se ha tomado aquí para la investigación? Paradigmas seleccionados, grupo de estudios y contextos, método técnico e instrumentos, procesamiento y análisis de la información. Eso se ha tomado dentro de la metodología de la investigación. Y en este caso, dentro de la metodología, el paradigma de seleccionado, el paradigma interpretativo, constructivismo, se basa en que, en este caso, a la realidad en una construcción social multifacética, no en una entidad única. El modelo matemático es un producto de interpretación humana modelado por contextos y herramientas.
¿sí? Ese es el primer contexto de la metodología de la investigación que se ha desarrollado dentro de esta investigación. Grupos de estudios y contextos. Muestra en este caso intencional, no probabilístico, pertinentes partes teóricos que se han manejado de acuerdo a los grupos de estudio, como es en este caso, de acuerdo a esta investigación que es desarrollado en el 2003, que va en este caso información clave de centros universitarios que han hecho ya algo de la publicación de acuerdo al análisis que se ha tomado a las empresas eléctricas también, ¿no? Que algunas empresas ya lo han hecho de incorporar su sistema de energías renovables, pero sin tomar criterios técnicos, ¿sí? Entonces aquí viene grupos de investigadores académicos, publicaciones de microredes, ingenieros en el campo de control, de gestión, y aquí pues aparece consultores técnicos como son en MATLAB, en el programa Home Pro, D-Silent, que han hecho en este caso la viabilidad que se ha cumplido dentro de unas investigaciones claras que se han desarrollado aquí, ¿no? Sí, obviamente con el apoyo de los investigadores académicos, obviamente, ¿no? Métodos técnicos e instrumentos, diseño flexible, que ha hecho el método, en este caso, de ver en el 2003 para explorar experimentos con partidas mediante técnicos, entrevistas cualitativas, profundidad, semiestructuradas, instrumentos, guías de entrevistas, ejes contextuales, brechas, simulaciones, realidad en el programa, riesgos, incertidumbres, viabilidad, economía y normativa. Y dentro de esto se ha tomado en claro a los software como frustraciones o limitaciones. ¿Por qué? Porque no existe una capacitación concreta dentro de la utilización de estas herramientas que el técnico o el ingeniero debe utilizar. ¿Sí? En este caso, bueno, instrumentos de soporte, bitácoras de campo que en la actualidad han tomado dentro de este aspecto una parte muy importante del desarrollo técnico instrumental dentro de esta investigación. Procesamiento de análisis de información, análisis de contenido cualitativo y teórico fundamental, expuesto de acuerdo a las condiciones de esta investigación, que es en este caso realizado por Álvarez en el 2003 y en 3 momentos, ¿no? ¿Cuál es? Codificación abierta, identificar conceptos primarios en relación a desafíos y miedos que se ha tomado dentro de esta investigación. Otro contexto, codificación axial, que se ha tomado a grupos familiares, categorías, ejemplo, frustración de software, incertidumbre de modo, isla, que tal vez dentro de la parte técnica se ha tomado en cuenta, pero no se ha asimilado ya en otro modo de ver en este caso esta información de cómo ha sido llevado. Sin embargo, ¿qué hacen los técnicos? Solo instalan, pero con tal que funcione y se va, ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho en este caso? Que marque en este caso frustración por parte del técnico o por parte del usuario. ¿Qué quiere decir? Que no existe una correlación de un técnico de una instalación correcta que se debe realizar, ¿sí? Integración y teorización. Cruzamiento de categorías, mapas conceptuales, matrices interpretativas que relaciona a una investigación metodológica. Bueno, dentro de los resultados que contempla, hemos llegado en este caso a realizar, en este caso, a algunas universidades las investigaciones, a empresas, consultorías en base a este tema, ¿sí? Entonces aquí tenemos una estadística de 9 técnicos, en este caso que está relacionado a doctores, magíster, técnicos en el ámbito eléctrico, que han desarrollado su encuesta y han contemplado estos parámetros o estos porcentajes en relación al tema doctoral. Vamos a seguir. Dentro de los resultados, años de experiencia en el sector eléctrico de microredes. Por ejemplo, la gran mayoría, como vuelvo a recalcar, estos son ya datos reales que involucran en este caso a la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que muchos técnicos en la resiliencia de la actualidad existen con mínimo de experiencia de 1 a 3 años.
¿sí? Esa es la sustentabilidad, ¿no? Del porcentaje que se ha visto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que recién se están los técnicos preparando en el nuevo auge de las energías renovables y ahí es donde existe una brecha o existen varias brechas de estudio, de investigación que se va a desarrollar dentro de mi tema doctoral. Y obviamente aquí hay otros, ¿no? Obviamente que tienen en cambio de 3 a 7 años de experiencia, ¿no? También existen otros, como son ya internacionales, como son en este caso, que tienen experiencia de 8 a 15 años, ¿sí? Y más de 15 años no lo pueden tener por el hecho de que las energías renovables recién se están integrando. Bueno, aquí en el Ecuador y en algunos países, sí, también están integrando recién, contemplando o dando viabilidad a las energías renovables. Tenemos en el ámbito principal de desempeño, tenemos en este caso los porcentajes establecidos. Investigadores académicos que desarrollan obviamente la investigación en las universidades han tenido mayor auge en esta encuesta. Empresas de ingeniería, integrador y tecnológico es con los que contempla recién el porcentaje actual. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que recién las empresas distribuidoras están dando prioridad a las energías renovables aquí en Ecuador. Y el otro porcentaje, operador de red utilitario en distribuidoras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía aún no existe ese paradigma de respaldo a las energías renovables que ya estén integrando a la red distribuidora. No lo existe. Entonces, esta es la gran pregunta que se está haciendo. Esperemos que más adelante pues se tenga ya una estadística macro que contempla todo ese ámbito de la formalidad, en este caso, de la especialización técnica en energías renovables, que den su perspectiva dentro del contemplamiento de las mejoras que está habiendo dentro de las redes convencionales en la actualidad, ¿no? Aquí en el Ecuador. Obviamente que en otros países durante la investigación que he hecho han resultado más factibles y se puede decir que son unos casos extremadamente muy, muy grande de felicitar porque las energías renovables se están manejando a gran capacidad en esos países. Acá nosotros todavía no. Entonces esa es la gran diferencia que tiene esta investigación, ¿no? Consultorías de estrategias políticas energéticas, eso todavía no existe todavía, pero sí se puede dar en un futuro dado, ¿no? Dentro de la escala típica de microredes con la que trabajan estos autores, en este caso que se ha hecho en la encuesta, dice que la gran mayoría que contempla han sido o están en el mismo rango, en este caso con los que manejan menores a 100K, en este caso kilowatts en residencia comerciales pequeñas. Y los otros en este caso, como son a 1 megavatio, mayores hasta 10 megavatios, comunitarios, campus, como por ejemplo universidades, institutos, que ya lo están teniendo bajo las investigaciones dadas. ¿Sí? Pero esa investigación tendrá que pasar muchos años para que salga y contemple la rigurosidad hacia los usuarios dados. ¿Sí? Y un 11% que dice en este caso que todavía estamos en el estudio o en el análisis, en este caso de 100 kilovatios a 1 megavatio en industrias, instituciones que se ha manejado. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bajo las circunstancias que ha pasado aquí en el Ecuador hace unos 2 años, en este caso por la escasez de agua, ¿sí? Entonces las energías, en este caso convencionales o las generaciones de energías, ¿sí? Se han agotado y se han dado paso en este gran camino o a la evolución que se ha dado en este caso a las energías renovables aquí en el Ecuador. Eso fue la causa que en la actualidad se ha hecho una elevación bastante de meter en este caso las energías renovables aquí en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestro país está dando un paso agigantado en las energías renovables, que no sucede en otros países también, ¿no? ¿Sí? También sucede los mismos contemplamientos existen en los otros países,
pero los otros países ya lo vivieron. Nosotros los ecuatorianos estábamos recién diciendo que no vamos a tener esa contemplación y esto sucedió y ahora la gran mayoría se está adoptando por las energías renovables. ¿Sí? Entonces esa es la parte de la explicación en este caso, de presentación, ¿no? Acá tenemos en este caso, bueno, esto involucra mi tema doctoral, que es en este caso evaluación del modelo matemático para estabilidad del sistema en microredes con alta penetración de recursos renovables. Entonces aquí hay de acuerdo a los encuestados que son doctores internacionales, nacionales, ¿sí? De universidades, de institutos, ¿sí? Ha contemplado en este caso la gran mayoría en un rango de 5 que contempla en este caso que el tema es viable para la aplicabilidad de mi investigación como tal. ¿Sí? Y aquí tengo unos resultados. Bueno, en esta lámina estamos viendo, en este caso, la evaluación del objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que contempla en este caso específicamente a la evaluación a doctores técnicos, ¿sí? En este caso, académicos también, que ha involucrado en el aspecto de que mi tema sea evaluado y valorado, obviamente, ¿no? Entonces, dentro ahí está la escalabilidad de cada uno de los objetivos o en este caso, encuestas que se ha desarrollado dentro del macro, contemplando para el análisis de los resultados, obviamente, ¿no? Entonces, ese es mi resultado que obtuve durante el análisis. Espero tener durante la trayectoria en este caso de mi investigación, sacar mi macro contemplado en la investigación y todo lo que se ha planificado o he hablado anteriormente sea factible dentro de la demostración como tal. Dentro de las conclusiones, bueno, tengo 4 conclusiones que se ha desarrollado en esta investigación o en este camino de la investigación. Primero, en este caso, los expertos no interpretan las limitaciones de los modelos como meras impresiones numéricas, sino como una auténtica brecha epistémica entre la simulación y la realidad, aunque el 66.7% de los encuestados afirman que el modelo captura adecuadamente la dinámica de las microredes y el 66.7% está totalmente de acuerdo en que se maneje la incertidumbre de las fuentes renovables, persiste un núcleo constante, disconformidad, 3 respuestas, total en desacuerdo en todos los ítems de la validación y robustez. Esta minoría crítica revela que para una parte significativa de los profesionales las formulaciones matemáticas actuales no logran representar la complejidad de los eventos extremos, ni la interacción real de los elementos del sistema. En sus narrativas, la rigidez de los algoritmos chocan con la imprevisibilidad del comportamiento dinámico en modo isla, evidenciando que los supuestos teóricos son superados por las condiciones de campo. Esto habla en un contexto real que aplica a los técnicos. Segundo, en este caso, el uso de plataformas como MATLAB y Homer Pro es percibido con una ambivalencia técnica y emocional. Por un lado, el 66.7% de los participantes valoran positivamente la interpretación del modelo en un entorno conocido y la claridad de su documentación. Y por otra, frustración procedimental emerge como una categoría central, la falta de datos meteorológicos contextualizados, la insuficiencia capacitaciones, especializaciones y la rigidez de los entornos de simulaciones generan una experiencia de laboratorio idealizado. Los ingenieros señalan que estas herramientas omiten las fricciones de qué? Institucionales y normativas que
relatizan la transparencia tecnológica, así como las barreras no reside solo en el manejo del software, en la desconexión entre el entorno simulado y las realidades organizativas, lo que limita la confianza en los resultados cuando se enfrenta a la toma de decisiones en campo. ¿Sí? Entonces ahí es donde este programa nos ayudará a tomar decisiones antes de cualquier acto que se vaya a realizar, en este caso en un contexto real o en campo, dice, ¿no es cierto? Tercera conclusión, los expertos expresan una contradicción profunda entre la aspiración ecológica y la viabilidad financiera. Los datos de estudios revelan que el costo nivelado de la energía, el LSOE, de los sistemas 100% renovables duplican al de los sistemas híbridos, ¿sí? De acuerdo al consumo, ¿no? En dólares, en kilovatio hora, frente a un kilovatio hora muy pequeño, mientras que un respaldo convencional reduce el costo neto presente en un 12.5%. Los participantes interpretan esta realidad no como un fracaso tecnológico, sino como una lección. Pragmatismo, las configuraciones híbridas son vistas como única alternativa, resilientes y escalables en contextos donde la infraestructura y el financiamiento son limitados, obviamente, ¿no? Las encuestas sobre la escalabilidad refleja esta tensión, aunque el 55.6% está totalmente de acuerdo en que el modelo es escalable a microredes a mayor tamaño, un 33% se manifiesta en total desacuerdo, lo que indica que la escalabilidad no depende solo del algoritmo, sino de factores socioeconómicos y regulatorios que los modelos aún no incorporan, ¿sí? O aún no hay, en este caso, el análisis realizado, ¿no? Cuarta conclusión, la gestión de la estabilidad en microredes trascienden en el plano técnico y se configura como un proceso profundamente humano. La evaluación del manejo de incertidumbre muestra un alto consenso, como es el 66.7% totalmente de acuerdo en que el modelo analizable, variable, clave y evalúa contingencias, ¿no? Pero las narrativas de los expertos revelan que la verdadera inestabilidad proviene de las fallas en las comunicaciones interdisciplinarias y las ausencias de monitoreo normativo constante que viene dentro del contexto técnico. Los riesgos identifican en las matrices del proyecto problemas de coordinación en el equipo, cambios normativos y falta de personal calificado, confirmando que las decisiones de control y despacho energético se toman en un entorno negociado de significado donde el criterio humano y la experiencia organizacional pesan tanto como las predicciones en el modelo. La utilidad práctica del modelo para la toma de decisiones es reconocido, el 66.7% totalmente de acuerdo, pero suspendida a que los equipos logren traducir los resultados numéricos en estrategias consensuadas y adaptables a marcos regulatorios cambiantes. ¿Sí? Eso es en parte en este caso a las conclusiones y en base en este caso en base a los a los a las bibliografías que involucran en este caso el desarrollo de la investigación, se ha tomado mucho en criterio o énfasis en este caso a la parte en este caso de los papers publicados en la actualidad, ¿sí? Y eso es parte de la exposición. Espero haber contemplado algo, un poquito en este caso, de mi tema doctoral, que involucra el desafío del modelo matemático en la estabilidad de microredes renovables, esperando que haya sido
una pequeña parte de la investigación que he tratado de hacer lo más contextual y también demostrable los resultados obtenidos dentro de mi investigación como tal acerca de un desglose de una primera parte de mi tema doctoral. Sin más que decir, pues agradezco en este caso su atención brindada en mi tema y esperando pues volver en este caso en algún momento de volver a expresar otro avance de mi tema en que involucrará ya en este caso los desafíos que he tratado de lograr con el programa, con el modelo matemático y la integración hacia un contexto real, obviamente aplicando para los técnicos la capacitación que se desarrollará. Eso es como tal. Muchas gracias y sin más que decir, pues una excelente noche.